para recibir cosas sobrenaturales. ¿Ven? Amén. Porque somos creyentes, Amén. creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, Amén. somos sus hijos, Sí, Señor. entonces tenemos que prepararnos. Y no sorprendernos. Dice que cuando el Señor oraba por el paralítico, ¿no es cierto? Dice que sanó al paralítico y dice la gente estaba atónita. Y algunos murmuraban. Y otros pensaban cosas raras, ¿no? Y dijo, antes de sanar al paralítico, le dijo, para que sepáis, cuando el Señor se arrima al paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente empezó a pensar, ¿quién es este para perdonar pecados? Y él le dijo, sabiendo lo que ellos cavilaban en sus corazones, le dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la tierra y sobre el cielo, le dijo al paralítico, levántate y anda. ¿Y qué pasó con el paralítico? Se levantó, anduvo. Ahora, cuando él habla de autoridad, ¿no es cierto? Él dice, toda autoridad tengo en los cielos y en la tierra. ¿Y a quién le ha dado esa autoridad? Sino a sus hijos. ¿Sí? Amén. Ahora, la pregunta mía es, ¿yo soy su hijo? Amén. Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Tú eres hijo de Dios? Yo sí. Entonces, toma autoridad. Toma autoridad. Mira, dice el Señor, o dice la Escritura, ¿no? Que mayores cosas haremos nosotros que las que hizo el Señor. En Cristo Jesús. Porque el que hace los milagros es Cristo. ¿Amén? Entonces, nosotros debemos practicar. ¿Cómo practicamos? Confesando con nuestra boca. Porque si no confesamos con nuestra boca, muchas veces tenemos lucha, tenemos situaciones. Por eso decía, cuando estábamos hablando del Apocalipsis, estábamos hablando de que tenemos que tener conocimiento y tenemos que tener certeza. Porque la fe, ¿qué es? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo creo que está bien. Amén. Si en esta mañana dijéramos, aquí adentro hay ángeles, yo me voy a la palabra y dice que hay ángeles ministradores que están a nuestro servicio. ¿Sí? Amén. ¿Usted cuándo ha usado a los ángeles para que le ayuden? Señor, ayúdame. Si tú has mandado ángeles ministradores, Señor, que me ayuden en esto. Tenemos testimonio de gente que ha contado apariciones de ángeles o situaciones de ángeles increíble. Dice, ¿increíble para quién? Para los que no creen. Pero para nosotros es fiel y verdadero. Porque a este hombre, a Felipe, le dio Dios autoridad. ¿Para qué? Para que pudiera explicarle al eunuco que Jesucristo era el Señor. Y cuando el eunuco creyó en su corazón, le dio autoridad para bautizar. Amén. Que eso es un tema controvertido en muchas iglesias. Si no es el pastor o el obispo o el anciano para bautizar, nadie más puede bautizar. ¿Y Felipe qué era? ¿Qué puesto tenía dentro? Era un diácono, ¿o no? Después lo podemos leer, lo podemos buscar y decir, ¿qué autoridad tienes tú en la iglesia? La quedarse. Ahí, la iglesia del Señor somos todos. Amén. Amén. ¿Qué autoridad tienes en la iglesia del Señor? La que el Señor te da a través de lo que tú crees. Porque ¿quién reparte los dones? Dios. ¿Quién reparte los ministerios? Dios. Después está el funcionamiento de la iglesia local, que esa es una cuestión de, ¿cómo podría decir?, de orden, nada más. Pero la iglesia del Señor te da autoridad a ti y a mí para que en cualquier momento, si tienes que orar por una persona, si tienes que llevarla a Cristo, si tienes que bautizarla, pues es el momento de que el Señor te está dando revelación de la palabra.
¿Amén? Amén. Esta es la historia de quién? De Felipe. Y del eunuco. Porque digo, ¿cuánto ganó el hermano de Pedro? ¿Cuántas personas ganaban? ¿Se han leído el hermano de Pedro? ¿Quién era? ¿Te acuerdas, Alonso, quién era el hermano de Pedro? El hermano de Pedro. El hermano de Pedro. Pero es Villa. Sí, sí, No, Andrea. de María. Andrés. Andrés, Sí. sí, Andrés, ¿no? Lo que pasa es que aquí no me acuerdo, pero sí es de María. Andrés le dijo a Pedro, ven y ve, me parece que hemos encontrado a Cristo. ¿Y cuánto ganó? Uno solo. Por lo que dice la Escritura, lo ganó a Pedro. Ahora, ¿cuánto ganó Pedro? 2 predicaciones, 8.000. Bueno, y después lo que cuenta la historia. Pero, ¿eres importante para el Señor? Sí. Ya terminamos. ¿Eres importante para el Señor? Sí. ¿Eres una hija de Dios? Sí. ¿Dios te ha escogido con un propósito? Amén. Y lo más fuerte es Amén. sí. Amén. Soy un hijo de Dios. Y Él me ha escogido con un propósito. Nos vamos a poner de pie. Vamos, ¿no? Porque las cosas que cuentas, para nosotros ya se nos ha hecho una buena costumbre. Es decir, gloria a Dios, cuando alguien dice, vino fulano, oramos por él, se sanó de un cáncer. Ah, qué bien, qué bien. Nos tendría que sorprender. Porque, ¿qué hace Dios? Cosas sobrenaturales. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea, cada uno de nosotros se va preparando en conocimiento bíblico, en la comunión con el Espíritu Santo, para poder ser usado por el Señor. Si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos de nosotros quieren ser usados por el Señor? Me van a responder que sí, ¿o no? Ahora, para ser usados por el Señor tenemos que conocimiento de la palabra, estar atento a la voz del Espíritu, ¿no es cierto? Y estar dispuesto a que nos sucedan cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales son aquellas que nos suceden que a veces no entendemos. ¿Sí o no? Recuerdo otro día le conté yo que había uno que se le había acabado la gasolina y dijo, Señor, que se llene el tanque. Y la aguja hizo, se llenó. Dije, no me lo creo, ¡pum! Se bajó. Se perdió la bendición. Como ayer, pastor, que yo estaba angustiada por el señor aquel, ¿no? Pasado por distintas situaciones. ¿Ocho qué? 8:25. Capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, verso 25. ¿Ven? Amén. Amén. Dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Está hablando de los apóstoles, está hablando de los diáconos, está hablando de los creyentes, de lo que había pasado hasta ese momento. Y acá vamos a ver la historia de Felipe. ¿A Felipe? ¿La historia tuya? No, la historia aquí de Felipe, el de la Biblia. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lee?
Esto es una parte de lo que estaba comentando Josué, ¿no es cierto? Tenemos que tener conocimiento de la palabra. Aquí la pregunta que le hace Felipe a uno que estaba leyendo, y estaba leyendo en voz alta, porque si no, no hubiera escuchado lo que estaba leyendo, ¿no? Y dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, hay una manifestación de un ángel que le dice a Felipe, Felipe, ve por la calle derecha, ¿no? Que por ahí te va a encontrar algo. Después el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, le habla a Felipe y le dice, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Fíjate la pregunta que le hace Felipe al eunuco. Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿no estaba leyendo un rollo igual que los que leía Felipe? Estaba leyendo un rollo. Y el rollo era del profeta Isaías. Estaba leyendo igual que cualquier otro. La gran diferencia es tener el Espíritu de Dios, tener el Espíritu Santo, ¿o no? Porque el que abre el entendimiento para que podamos entender la palabra por revelación es el Espíritu Santo. Y entonces, ¿él qué contesta? ¿Qué contesta el eunuco? ¿Cómo podré entender si alguien no me enseñe? Dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Isaías 53, 7 y 8. ¿Lo tienes, Alonso? Léelo. Isaías 53. Dice así: angustiado y él afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Aquí, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. El profeta Isaías está dando una profecía de lo que le iba a suceder a Jesucristo. Jesucristo fue crucificado, ¿verdad? Fue azotado, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él, le dieron bofetadas, le dieron latigazos. ¿Y por qué le pasó esto? Isaías lo dice: por la rebelión de nuestros pecados. ¿El pecado qué es? Es rebelarse contra Dios. Si Dios es santo, si nosotros no somos santificados por Él, somos rebeldes. Dice, por la rebelión del pecado, Jesucristo tuvo que pasar esto. Jesucristo fue azotado, fue escupido. O sea, sus sienes, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, le pusieron una corona de espinas y se burlaban diciendo: ¡ja! Si tú eres el Rey de los judíos, bájate de ahí. ¿Amén? Muy bien. Isaías está hablando de algo que tenía que acontecer a Cristo Jesús.
Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ahora, cuando yo hablo y comento de que la palabra de Dios es por revelación, entendemos la palabra por revelación, es justamente esto. Aquí habían dos personas, una era Felipe y la otra el eunuco. No era una persona normal, era una persona de un cargo en el cual yo creo que para ocupar ese cargo tendría que haber sido una persona inteligente. Pero estaba leyendo un libro que no entendía, porque los libros de la palabra de Dios, los libros bíblicos, se entienden y se reciben por revelación. El Espíritu Santo de Dios te tiene que revelar la palabra para que tú puedas entender qué es lo que dice. Entonces, respondiendo, dice el verso 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, o sea, ¿de dónde comenzó? De Isaías. Y le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué es lo que estaba haciendo Felipe? Estaba testificando. Nosotros decimos evangelizar, ¿cierto? Bueno, es pasar el Evangelio, la buena nueva de salvación. Pero estaba testificando de algo que había escrito en el libro de Isaías. Una pregunta: ¿cuántos años antes de Cristo fue escrito el libro de Isaías? ¿Qué te parece? Los que saben. ¿Lo saben más o menos ustedes? 200, 300 años, más o menos. No saben. Pero es que en ese tiempo no tenían internet, no tenían una tablet, ¿no es cierto? No tenían donde tú podías decir, bueno, este lo escribió acá y ahí nomás lo busca y juntan los libros. No. Ahí los pergaminos o los rollos eran muy escasos. Y el que tenía uno, y la pregunta que yo me hago siempre es, ¿cómo este hombre tenía un rollo de Isaías? O una parte. ¿Cómo es que lo tenía él? Seguramente su influencia, porque era un hombre que tenía aparentemente dinero, porque no todo el mundo tenía un carro. No todo el mundo, ahí no dice que lo venía manejando él al carro. Él venía leyendo, quiere decir que hay alguien que lo estaba llevando en el carro. O sea que tenía un buen coche con chofer y todo. ¿Sí o no? Quiere decir que este hombre influyente en la sociedad había conseguido un rollo de Isaías y estaba leyendo, pero no entendía. Él tenía curiosidad, tenía integridad en su corazón, él quería saber, y de pronto el Espíritu de Dios, sabiendo y conociendo el corazón de este hombre, entonces mueve a sus hijos con un propósito. Mueve a Felipe. Primero el ángel se le presenta a Felipe y le dice, mira, no te vayas por esta calle, sino vete por la otra. Y Felipe obedeció y se fue por la otra. Y cuando llega ahí por esa calle y ve el carro que va pasando, el Espíritu Santo de Dios le dice, acércate al carro. Y cuando él se acerca, comienza Dios a usarlo, a Felipe. ¿Sabes? Tenemos que estar atentos para escuchar la voz del Espíritu Santo, porque Dios te quiere ocupar, porque Dios sabe que tú tienes conocimiento y el Espíritu Santo que está en ti te va a dar revelación para que cuando la gente pregunte, tú puedas responder. ¿Amén? ¿Cuántas veces te ha sucedido? Yo a mí me ha pasado que me he subido al autobús, me he sentado, justo al lado mío se ha sentado otra persona y de pronto te empieza a contar su vida y a hacerte preguntas. Y tú dices, ¿y a mí qué me dices? Yo no lo conozco de nada. Pero el Espíritu Santo de Dios que habita en ti, sí que lo conoce.
Dios tiene un propósito y la gente que se arrima a ti no es casualidad, hermano. Nosotros no vivimos por casualidad en esta tierra. Nosotros vivimos aquí porque Dios nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre para que seamos salvos y para que seamos instrumentos útiles en la mano de Cristo para anunciar el evangelio del reino de Dios. Amén. Amén. Dice entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, o sea de Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué había entendido? Había entendido todo. Había entendido que Jesucristo vino a morir para limpiar sus pecados, pero había entendido también Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos resucitado a una nueva vida. Entonces el eunuco entendió que se tenía que bautizar para andar en nueva vida. Felipe dijo: si crees, ¿cuál es lo que uno tiene que tener? Es creer, tener fe. Y él le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Ahora, esto es algo que nosotros nos deberíamos plantear, y cuando hablamos con alguien, es preguntarle a la gente y nosotros mismos preguntarnos: ¿realmente yo creo de todo corazón? Si yo creo de todo corazón, evidentemente me tengo que bautizar, empezando. Si ya me he bautizado, tengo que tener conocimiento de la palabra. Y si voy teniendo conocimiento, tengo que tener una comunión con el Espíritu Santo para que Él me vaya diciendo a qué cargo me voy a juntar, o a qué persona me voy a arrimar, o las personas que encontramos en nuestro camino, qué palabra le debo decir. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esta es una buena pregunta, porque en este tiempo donde hay tantos dioses, donde la gente se hace dioses, solamente escuchar el fútbol, que a mí me gusta el fútbol, yo lo veo, y por ahí dicen: no, este es Dios, dice. Fulano de tal es Dios. Digo, qué poco peso tiene la palabra Dios. Pero también la Biblia habla de dioses. ¿Sí? Hay dioses falsos y hay dioses que no son tan falsos. Pero hay un solo Dios verdadero. Amén. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno solo. ¿Amén? Entonces, sí que hay dioses, en minúscula. Si usted lee la Biblia se va a enterar que hay muchos dioses ahí, pero en minúscula, que lo han puesto en minúscula. Pero el único que han puesto en mayúscula es el Dios verdadero, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y dice: y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuánto tiempo pasó de que el eunuco reconoció a Jesucristo como Señor o como Hijo de Dios al bautismo? Fue inmediatamente, ¿no? Porque algunos me preguntan: ¿y por qué bautizan usted a la gente que ahí estamos en el mar, empezamos a bautizar y de pronto alguien dice: yo me quiero bautizar? Y le hacemos la pregunta: ¿crees en Jesucristo como Señor y Salvador? Y la persona dice: sí, creo. Entonces, ¿qué impide que lo bautice? Ahora, bueno sería también si alguien está trabajando, que está viniendo a la iglesia, tenga conocimiento por qué se va a bautizar. Este es un caso especial en el cual, si vamos a seguir leyendo, vamos a ver que el Felipe
no le dijo, mira, que nosotros nos congregamos en la calle Falset número 19, tenemos culto los martes, los jueves y los domingos por la mañana. No le dijo eso a Felipe, ¿no? Felipe le presenta el Evangelio, le presenta a Jesucristo. Y una vez que este hombre reconoce a Jesucristo, lo bautiza. Porque, ¿quién pidió ser bautizado? El eunuco. Dijo, aquí hay mucha agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aquí hay dos cosas interesantes. Una es que si leemos la historia y vamos recopilando datos de dónde era el eunuco, de pronto en esa tierra también se predicó el Evangelio y no se sabe bien quién fue el apóstol que fue, pero yo para mí creo que fue el eunuco que compartía el Evangelio. Pastor, disculpe, ¿qué quiere decir eunuco? Eunuco es una persona apartada para tener a la gente, era el harén del rey, en el cual estaba castrado. Algunos nacen eunucos y otros se hacen eunucos. Son castrados para que no tengan relaciones con mujeres y puedan cuidar del harén del rey. ¿Sí? ¿Está bien claro? Ok. Ahora, acá dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué es? El Espíritu Santo, ¿no? Arrebató a Felipe. ¿Qué piensan ustedes que es el arrebato? ¿Qué piensan? Un arrebatamiento. Un arrebato. Quitar también puede ser. Fíjense, si usted sigue leyendo, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y acá dice, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero en el otro versículo, en el 40, dice, pero Felipe se encontró en Azoto. O sea, ¿a dónde fue a parar? A Reus. Estaba en Tarragona muy bien predicando y de pronto aparece en Reus. Sobrenatural. Nosotros tenemos que estar preparados, hermanos, para que Dios haga cosas con nosotros sobrenaturales. Hablamos de un Dios sobrenatural. Amén. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando nos pasa algo sobrenatural? ¿Estamos preparados para que nos pasen cosas sobrenaturales? Si usted la cree y usted empieza a vivir esas cosas, mucha gente, si son creyentes, no van a decir,